Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, espero que estén en bendición, que estén gozando de salud. Y ahora en este día quiero traerles una palabra que nos narra en el libro de Juan, en el capítulo 11, que es acerca de la muerte de Lázaro. Y yo quiero, pues ahora sí que exponerte un poco, según mi entendimiento, lo que puedo yo percibir en esta escritura. Y te pido que pues compartas este video, que le des like, que te suscribas también a mi canal, ya que el propósito de estos videos es, como lo he dicho en otros, es pues ahora sí que alcanzar a la gente que quizás no conoce a Jesús y que por este medio podemos utilizarlo para poder llegar a la vida de aquellas personas que quizás están necesitadas, están pasando por algún momento difícil y necesitan una palabra que los motive a buscar a Dios, una palabra que los motive a acercarse más a Jesús, a conocer del amor de Jesús. Y quiero hacer una oración antes de empezar. Señor Jesús, yo pongo este tiempo en tus manos, te pido por las personas que van a estar viendo este video, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que traigas una palabra de consuelo, una palabra de motivación, una palabra de exhortación para la vida de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer ahí en el libro del Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 1. Y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y vamos a brincarnos al capítulo 11 y dice, al versículo 11, perdón, y dice: dicho esto, les dijo, pues, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces ya aquí más adelante se nos habla que pues llega María y también le dice lo mismo a Jesús, que si él hubiera estado, pues su hermano no hubiera muerto, ¿verdad? Entonces en el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y lo que yo te quiero compartir por medio de esta escritura es la frustración. Aquí podemos ver la frustración de Marta y de María al momento de que Jesús no estaba para poder
a sanar a su hermano cuando aún estaba con vida, ¿no? Y ya cuando Jesús llega, pues y si podemos ver ahí cuando le dice, tu hermano va a resucitar, entonces Marta le dice, sí, Señor, yo sé que en la resurrección Él va a resucitar, ya no creyendo entonces que Jesús iba a poderlo resucitar en ese momento. Y eso muchas veces pasa en nuestras vidas, en nuestra vida personal, que a veces nosotros queremos quizás hacer algo o emprender algo para el Señor, o tal vez estamos esperando algo de parte de Dios y tenemos esa esperanza en Jesús. Todos tenemos esa esperanza en Jesús, en que Jesús va a contestar quizás alguna oración, en que Jesús quizás nos va a respaldar en algo que estamos haciendo. Pero ¿qué pasa cuando de repente vemos que la situación empieza a ponerse un poco mal o empieza a empeorarse la situación en la que estamos? Quizás teníamos algún problema y de pronto empieza el problema a ser más grande. Y sí tenemos fe en Jesús y sí creemos en Jesús y creemos que Él resucitó de los muertos y creemos en la salvación y todo eso, pero muchas veces a nuestras vidas llegan desánimos porque no podemos ver que Dios está en el momento en el que nosotros estamos en una tribulación. Pero algo que yo puedo entender en este texto bíblico es que Jesús siempre tiene algo mayor para nuestras vidas. Podemos ver que cuando ellos le dicen que ya había muerto Lázaro y Jesús le dice, no, dice, esta muerte es para que el nombre de Dios sea glorificado y para que sea conocido. Entonces vemos que Dios tiene siempre un plan en nuestras vidas. El plan de Dios en nuestras vidas es siempre glorificarse por medio de tribulaciones, por medio de angustias, por medio de quizás a veces hasta la muerte. A veces vemos quizás morir nuestros sueños, vemos morir nuestros proyectos que estamos queriendo nosotros hacer para el Señor, y muchas veces nos frustramos porque vemos que eso se está muriendo y a veces llegamos a la resignación, como dice ahí en la palabra, que cuando ya Jesús llegó, ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Y su hermana le dice, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a quitar la piedra si ya hiede? Hiede ya, o sea, ya estaba en el proceso de la descomposición. Entonces muchas veces nosotros eso es lo que hacemos con nuestros sueños o con las cosas que estamos emprendiendo para el Señor, que no vemos un resultado, no vemos que Dios quizás está en el asunto, o no vemos que Dios está contestando quizás a una oración ya sea de enfermedad, ya sea de alguna necesidad económica que puedas tener, o ya sea de que quieres que Dios limpie tu vida del pecado. Quizás estás cometiendo pecados y de pronto dices, ay, es que quiero cambiar, ya no puedo cambiar, ¿qué hago? No sirvo para Dios. Entonces muchas veces nos resignamos y ponemos esa piedra en la cueva, enterramos al muerto, enterramos al sueño, enterramos el propósito que mueve nuestras vidas, el motor, porque todos tenemos un motor que mueve nuestras vidas y muchos de ellos son planes, son propósitos, son metas que nosotros tenemos para poder alcanzar. Pero cuando vemos que quizás pasa alguna situación adversa o pasa algo que quizás hace que todo se vea incierto, que nuestro futuro se vea incierto, entonces muchas veces nos resignamos, ¿no? En el caso del pecado, muchas veces decimos, es que no puedo dejar de pecar, es que no puedo cambiar, es que ya no veo una solución. Digamos, en tu matrimonio dices, ay, es que este hombre no cambia, es que esta mujer no cambia, o con tus hijos, o con tus vecinos, o con tus familiares, y muchas veces nos es muy fácil a nosotros tirar la toalla. Quizás sí esperamos un tiempo teniendo la esperanza, así como Marta y María, que por un tiempo cuando mandaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, entonces ellas tenían la esperanza de que Jesús quizás iba a llegar y iba a sanar a Lázaro antes de que él muriera. Pero imagínate todo ese tiempo de espera de ellas, la angustia, el estar curando a su hermano, el estarlo viendo cómo estaba agonizando ya a punto de morir, y quizás ellas decían, ahorita yo creo ya no tarda en llegar Jesús porque Jesús ama a Lázaro y entonces Jesús va a venir y va a dejar todo lo que estaba haciendo
por venir y para sanarlo y para que no muera, y quizás tenían esa esperanza, como muchas veces nosotros tenemos la esperanza y decimos, no, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios va a socorrerme, yo sé que Dios va a darme la victoria sobre esto que estoy pasando. Pero ¿qué pasa cuando de repente pasa el tiempo o pasan los días y de repente no vemos la solución o vemos que todo se empeora, ¿no? Imagínate, Marta y María de repente ven que Lázaro pues muere, que de repente fallece. Y entonces imagínense cuál sería el pensamiento de ellas, el decir, Jesús no vino, Jesús no llegó, Jesús no vino a salvar al que según él amaba. Y yo me imagino que tal vez en ella se despertó quizás hasta una duda, ¿no? De Jesús, quizás empezaron a dudar, ¿será que Jesús verdaderamente es el Mesías? ¿O será que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Pero por qué no estuvo aquí? Y muchas veces nosotros así cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, pero es que ¿dónde estás? Es que, Señor, ¿por qué no me ayudaste aquí? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Señor, ¿por qué no hiciste aquello? Señor, ¿por qué si yo te necesitaba, por qué no estuviste en ese momento? Y ahí lo vemos que cuando a Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo, dice que él todavía se quedó un tiempo más. Se quedó un tiempo más en lo que él estaba haciendo, en lo que él estaba predicando, pero porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Aquí vemos otra vez, les voy a leer donde dice en el versículo 4, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y después en el 11 les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y después les dice en el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Y después vemos que ya Jesús llega ahí y Marta, pues me imagino que ya con la resignación y quizás, Señor, pues se murió Lázaro, ya lo enterramos, ya le pusimos la piedra, no llegaste, si tú hubieras estado aquí empiezan a reclamarle, si tú hubieras estado tú aquí, todo hubiera sido diferente, él hubiera estado vivo. Y después Jesús le dice en el versículo 22, tu hermano resucitará. Entonces Marta le dice en el 25, le dice en el 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y después Jesús trae estas palabras y le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después le dijo, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Aquí podemos ver cómo Marta primero tenía ya quizás cierta duda, ya tenía cierta resignación de que ya Lázaro había muerto, como muchas veces nosotros nos resignamos a ya perder lo que teníamos antes, ¿no? Digamos alguna posición que teníamos en la iglesia, digamos algunas posesiones también materiales o cosas que quizás nosotros podemos decir de repente tu matrimonio se desintegra, de repente pierdes el trabajo, de repente tus finanzas bajan y quizás tú te resignas y dices, bueno, pues ya Jesús no hizo nada, cuando yo oré a Dios, cuando yo le busqué, no hizo nada, no pasó nada, pero cuando nosotros de repente seguimos todavía creyendo en Dios, porque aquí vemos que Marta no dejó y María no dejaron de creer en Jesús, por eso aquí le dice que sí, le dice que él cree que él es el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces vemos cómo Jesús viene para reafirmar la fe de Marta y la fe de María al decirle estas cosas, que Él es la resurrección y la vida y que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y después le dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto es lo que Dios habla en nuestras vidas. ¿Verdaderamente tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Tú crees que si tú crees en Él no vas a tener no vas a morir eternamente? Entonces Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él, aunque a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, Él va a venir, nos va a salvar, Él va a venir, va a transformar la situación, y donde hay muerte, Él va a dar vida. Y donde tú ya enterraste, donde tú ya tapaste, donde tú ya moviste la piedra encima de tus sueños, encima de tus propósitos, encima de alguna esperanza que tú tenías,
de repente Dios dice, y a ver, quita la piedra, y quizás tú puedes decir, Señor, pero es que eso es algo que yo ya tenía enterrado, es algo que yo ya olvidé, es algo que yo ya dejé atrás, ya ni siquiera me ilusiona eso, pero el Señor te dice, a ver, quita la piedra. Y entonces, cuando tú tomas ese paso de fe de decir, bueno, voy a nuevamente a desenterrar esas cosas que me motivaban a buscar a Dios, voy nuevamente a desenterrar esa fe que yo tenía en Jesús de que Él hará algo grande en mi vida. Y de repente el Señor es donde le dice a Lázaro, sal fuera. Y es lo que Dios dice a nuestras vidas. Resuciten, despierten, levántense, crean. Dios quiere que creamos en Él. Dios quiere que creamos que su Hijo está obrando a nuestro favor, aunque podamos ver que está la muerte ahí, aunque podamos ver la adversidad encima, aunque podamos ver las tinieblas encima de nuestras vidas, aún ahí está Jesús en todo tiempo. Y pues espero que este corto mensaje sea de bendición para tu vida. Compártelo, esfuérzate en seguir buscando a Jesús. No dejes que nadie entierre tus sueños, no dejes que nadie ponga la piedra sobre tu cueva, no dejes que nadie tape eso que te hace mover, no dejes que nadie te juzgue, que nadie te diga es que tú ya estás muerto en tus pecados, porque Jesús dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mientras creas en Él, mientras lo estés buscando, hay esperanza para tu vida, hay resurrección para tu vida y para tus sueños. Y espero que esto te ayude. Comparte este video, dale like, suscríbete a mi canal y muchas gracias por verme y bendiciones. Dios los bendiga.